de El cosmos noético, proposiciones para una teoría comprensiva de la realidad, de Luis Raceto Migliaro. Proposición 1. Una primera proposición pudiera relacionarse con el que fuera el primer enunciado propiamente filosófico, la idea de la unicidad del ser formulada por Parménides. El ser es único, uno solo, entero y compacto. Es todo lo que es. El no ser no es. Pero nuestra proposición afirma algo menos abstracto y más específico. La realidad es una sola y la misma, en cuanto incluye como un todo único la realidad material en su configuración física y química, la realidad biológica, los seres vivos, desde las bacterias hasta las plantas y los animales, y la realidad consciente, las mentes e inteligencias cognoscentes que llegan a ser conscientes del mundo y de sí mismas, que conocen racionalmente y que pudieran tal vez ser capaces de experiencias espirituales. Así entendida, esta proposición no se presenta como el inicio del conocimiento al modo metafísico antiguo, sino como la conclusión del conocimiento científico moderno, que ha establecido que todos los componentes, dimensiones y órdenes evolutivos del universo se encuentran conectados y relacionados espaciotemporalmente, interactuando entre sí conforme a estructuras y dinámicas determinadas como complejas, tanto en sus partes y componentes como en su totalidad. De este modo, el punto de llegada de las ciencias y el punto de comienzo de la filosofía parecen encontrarse y, en cierto modo, coinciden en el mismo concepto de la unidad de la realidad. Pero mientras el concepto inicial del ser era estático y estaba vacío de contenidos específicos, presentándose por tanto como simple, el concepto actual de la realidad evolucionante se encuentra pleno de determinaciones particulares que lo exponen en su dinámica y en su complejidad. Esta primera proposición parece actualmente casi de sentido común y no presenta mayores dificultades de intelección. Pero conviene advertir que ella contradice las creencias más difundidas a lo largo de la historia y hasta tiempos muy recientes por la mayor parte de las filosofías, las religiones y las ciencias. En efecto, han predominado y son todavía hoy habituales las concepciones dualistas que conciben como realidades ontológicamente separadas y no sintetizables las que analíticamente distinguimos con los conceptos de materia y de conciencia, de cuerpo y de alma, de concreto y de abstracto, de objetivo y de subjetivo, la res extensa y la res cogitans, de material y de espiritual, etc. Por lo mismo, esta proposición sobre la unidad de la realidad universal es densa de significados y de implicaciones, en cuanto exigirá integrar en la concepción y explicación de la realidad, en una visión unificada, todo aquello que, encontrándose en la experiencia cognitiva humana, ha llevado a postular esas distinciones que conducen a suponer alguna dualidad ontológica. El darnos cuenta que la realidad es una y que integra en sí todas las diferenciaciones que han dado lugar a la pluralidad de saberes y de ciencias es lo que mueve a buscar
la unificación de todas estas en una concepción teórica que sea comprensiva de toda la realidad e inclusiva de sus múltiples componentes. En efecto, sólo si se logra relacionar, conectar e integrar los conocimientos que nos proporcionan los distintos saberes y ciencias, podremos comprender lo que es la realidad en su conjunto y sus variados componentes, dimensiones o partes, que no serán plenamente inteligibles hasta que conozcamos cómo se generan unas de otras y cómo se articulan todas sistémica y estructuralmente. Esto significa que habrá que instalar en una misma y única ciencia comprensiva de la realidad tanto aquello que observamos con los sentidos y que asumimos como material, como el mundo de la conciencia, de la subjetividad, del intelecto y sus creaciones, que acostumbramos a asumir como inmateriales, las ideas, los números, la realidad poética y simbólica, los valores, la experiencia espiritual, etc. Y la integración de estos órdenes, dimensiones o aspectos de la realidad que suelen ser concebidos separadamente, no es nada sencilla, requerirá una nueva estructura del conocimiento que estas mismas hipótesis tendrán que fundamentar. Cabe advertir también, para evitar un malentendido inicial, que en la formulación de esta proposición primera se hace referencia a la unidad de todas las realidades de las cuales tenemos experiencias cognitivas, esto es, a la realidad única y total que podemos englobar como la realidad evolucionante, a la que puede aplicarse el término universo. De este modo, se excluye explícitamente en esta proposición toda referencia a la existencia o no existencia de un ser perfecto, superior y trascendente al universo, o sea, a lo que suele identificarse con la idea de Dios. Si existe un ser perfecto, absoluto, infinito, eterno y trascendente, no es parte de este mundo, sino una entidad otra, que no podemos conocer directamente y que siendo para nosotros incognoscible, no cabe considerar entre las afirmaciones que pretendan ser unificadoras del conocimiento. No obstante, algunas conclusiones importantes veremos que es posible extraer respecto a lo que conocemos como la espiritualidad y la religión. Pero, exista o no exista Dios, nuestra proposición sobre la unidad y unicidad de la realidad evolucionante, que en su propia evolución da origen a las realidades materiales, biológicas, conscientes, racionales y tal vez espirituales, mantiene plena validez. Proposición 2. La segunda afirmación que proponemos se conecta también con una precoz afirmación filosófica, aquella enunciada por Heráclito. Todo fluye, toda la realidad se encuentra en permanente devenir. Pero la proposición nuestra no la derivamos de aquella afirmación, sino del conocimiento acumulado por todas las ciencias. Lo que afirma nuestra proposición es toda realidad conocida o por conocer, o sea, todo lo que observamos y distinguimos en las realidades material, biológica y consciente, está en permanente proceso de cambio y evolución. Así lo establecen, confirman y reiteran las ciencias, que observando y analizando las realidades de los más variados tipos y niveles, encuentran en todo el movimiento, la evolución y el cambio. Pero esta segunda proposición tampoco es tan obvia como parece,
toda vez que ciertas importantes filosofías han afirmado, y pareciera que el intelecto humano tiende a suponer, que en la intimidad o al interior de todo lo que cambia hay algo esencial, sustantivo, que permanece inmutable, sin ser afectado por los cambios exteriores, circunstanciales, accidentales, etc. Las propias ciencias positivas identifican numerosas relaciones que definen como constantes de la realidad, esto es, factores que no cambian en el tiempo, y formulan leyes que no cambiarían, sino que permanecerían invariantes. Por ello, un futuro conocimiento unificado deberá ser capaz de dar cuenta y de integrar en la visión evolutiva de la realidad aquello que las propias ciencias consideran constantes de la realidad, o aquellas estructuras llamadas esenciales por la filosofía que supuestamente subyacen inmutables bajo los cambios que percibimos en toda realidad conocida. En este sentido, habrá que comprender y explicar de qué modo y por qué la conciencia formula conceptos, ecuaciones, leyes físicas y demás realidades racionales que no cambian o que pretenden perdurar y trascender el tiempo, y por qué la propia conciencia parece buscar la permanencia, sin por ello dejar de estar sujeta al cambio constante. No es tan sencillo asumir que todo fluye, cuando la idea de que algo permanece y trasciende los cambios está tan fuertemente arraigada en la conciencia humana. De todos modos, el movimiento y el cambio predominan sobre la estabilidad y la quietud. La existencia de realidades particulares, aparentemente inmóviles en el marco del cambio permanente y universal de la realidad evolucionante, quizás pueda explicarse dinámicamente, esto es, por el operar de una tendencia a la quietud, al equilibrio, que se manifestaría tanto en la realidad material como en la realidad biológica y en la realidad consciente. Pero la quietud y la tendencia al equilibrio, precisamente por ser tendenciales, conllevan dinámicas de movimiento y cambio, en cuanto orientan la realidad hacia un estado de equilibrio que no se alcanza nunca en forma plena. Proposición 3. La aceptación de las dos afirmaciones primeras exige asumir racionalmente, como tercera proposición, que no existen devenires o evoluciones independientes, en el sentido de que no haya conexión ni continuidad de origen en la evolución de la materia, la evolución de la vida y la evolución de la conciencia. En efecto, el principio de la unicidad de la realidad, asociado al principio de la universalidad del cambio, exigen afirmar racionalmente que toda la realidad experimenta evolución, una evolución única y universal, que incluye y abarca las transformaciones que experimentan las realidades física, biológica y cognoscente, y el paso de una a otra. Todo lo que conocemos forma parte de un único ser, que llamaremos realidad evolucionante. Conforme a esta hipótesis, la realidad evoluciona determinada exclusivamente por factores intrínsecos presentes en ella misma, no siendo aceptable recurrir a explicaciones en base a influencias que pudieran considerarse externas a la misma realidad evolucionante. En base al conocimiento científico y conforme a esta tercera proposición, entendemos que la realidad evolucionante
se desenvolvió durante millones de años en un proceso puramente físico, en el que surgieron progresivamente los distintos elementos atómicos y moleculares y los diferentes cuerpos astronómicos, galaxias, planetas, etc. Así se constituyó un primer orden de realidad que podemos denominar el cosmos físico, del griego cosmos, que significa orden, y físikos, término que identifica la naturaleza material. Las ciencias han demostrado y enseñan que la vida surge en algún momento de la evolución de la materia, constituyéndose los seres vivientes como una parte de la realidad material, parte que distinguimos en el conjunto del ser fluyente y que podemos identificar como materia viviente. El surgimiento de la vida, como un hecho natural que se verifica inicialmente a nivel molecular, pone de manifiesto un fenómeno extraordinariamente interesante, la autopoiesis, del griego auto, que significa por sí mismo, y poiesis, organización, producción, que describe el origen y el desarrollo de la vida, ontogénesis y filogénesis. Ahora bien, desde el momento que en el universo aparece la vida como un hecho resultante de su evolución natural, se puede afirmar que la realidad en y a partir de los seres vivientes se constituye como autopoiética. Así, con la emergencia del orden vegetativo o viviente, la realidad evolucionante llega a constituirse como un cosmos autopoiético, capaz de generar procesos vitales y de autoorganización. En efecto, esta materia viviente, que se manifiesta primero en la que podemos considerar como vida vegetal, si en ella incluimos las procariotas, las algas, los hongos y las plantas, da lugar, en un momento de su propia evolución, a la que podemos considerar como materia viviente animal, que incluye los gusanos, los moluscos, los insectos y otros artrópodos, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Es en esta materia viviente animal que aparece una primera forma de cognición, cuando surge un sistema nervioso y cerebral que siente y percibe la realidad circunstante, adquiriendo como consecuencia de ello la capacidad de orientarse, moverse y desplazarse por sí mismo en su medio ambiente. Se constituye de este modo, evolutivamente, la materia viviente animal cognitiva sensitiva. Con este nuevo orden de realidad, el universo evolucionante llega a ser un cosmos noético, del griego noesis, que significa conocimiento. Esta realidad no deja de evolucionar, dando lugar posteriormente a un tipo nuevo y superior de cognición, cuando surgen las mentes individuales humanas capaces de representar abstractamente y simbólicamente las realidades que experimentan, de concebirlas racionalmente y de tener conciencia y autoconciencia intelectiva. Ha aparecido así la materia viviente animal cognitiva sensitiva, intelectiva, racional, autoconsciente, que no solamente se orienta y se mueve por sí misma en su medio ambiente, que siente y conoce, sino que también se torna capaz de proponerse fines creativos y de actuar libre, consciente y autónomamente para realizarlos, lo que implica la capacidad de modificar y crear su medio ambiente y de cambiar y evolucionar en sí mismo
conforme a sus propios objetivos y proyectos. De este modo, la realidad evolucionante, en el momento que emerge la cognición consciente autoconsciente, que implica la posibilidad de proponerse y realizar fines y de modificar su entorno y a sí mismo, orientando en algún sentido los cambios, se constituye también como un orden o cosmos teleológico, del griego telos, finalidad, y logía, conocimiento o explicación. Para comprender cabalmente la radical novedad de este último paso experimentado por la realidad evolucionante, es importante observar que el sujeto de la cognición racional autoconsciente es el individuo humano y no la especie humana. Los humanos somos especie en cuanto a realidades biológicas, esto es, en cuanto a materia viviente animal, pero somos individuos en cuanto a realidades cognoscentes, conscientes y autoconscientes, condición que no compartimos con ninguna otra especie animal y que, si bien es propia de cada uno de los miembros de la especie humana, se verifica y cumple siempre y solamente a nivel de cada individuo que conoce, piensa y es consciente de sí mismo y de su exclusiva y personal actividad autoconsciente. En este contexto, cabe advertir que el significado del término evolución, en cuanto aplicado a las dinámicas de sucesivas transformaciones en el tiempo de las realidades física, biológica y cognoscente, es más amplio que el que tiene en el campo de la biología en que se originó el concepto de la evolución, pues incluye toda la dinámica física, biológica y consciente que se da en el universo. Pudiéramos haber empleado también el término historia, tomándolo de las realidades humanas y conscientes en que tiene origen, afirmando que toda la realidad física, biológica y cognoscente experimenta una única historia universal. Si el término que adoptemos para expresar la evolución universal lo extrajésemos del modo como entendemos las transformaciones del mundo material, pudiéramos hablar de una dinámica única. Más apropiado que todo aquello, tal vez sea adoptar el término de origen filosófico y hablar de un único devenir y de un ser deviniente. Pero entendido el concepto, podemos emplear cualquiera de los términos mencionados: evolución, historia, dinámica, devenir, asumiendo que cualquiera de ellos integra las transformaciones y procesos que son propios de todos los modos u órdenes de la realidad que han aparecido en el universo y que la ciencia ha diferenciado. También esta proposición de la unidad de la evolución universal presenta dificultades para ser aceptada, pues las ciencias han investigado los cambios y transformaciones de las realidades física, biológica y cognoscente de manera independiente, identificando muy diferentes dinámicas, sin que haya podido aún determinarse con la rigurosidad que exigen las ciencias cómo se habría dado el paso o tránsito desde una realidad a la otra. Pero en esa dirección trabajan actualmente muchos científicos, teóricos y experimentales. En todo caso, y aún antes de que las ciencias nos indiquen cómo se hayan verificado tales pasajes, en coherencia con nuestra primera proposición, la lógica exige postular la existencia de dichos nexos y tránsitos, la aparición de la vida en el curso de la dinámica de la realidad material y el surgimiento del conocimiento, primero sensitivo y luego intelectivo y autoconsciente, en el proceso de la evolución de la vida.
podemos afirmar que los científicos que se encuentran abocados a descubrir de qué modo las interacciones físicas y químicas dieron lugar, en un momento del tiempo, al surgimiento de los primeros seres vivos, y también de qué modo la evolución de los seres biológicos generó las condiciones que permitieron el surgimiento de los individuos cognoscentes y autoconscientes, no tardarán demasiado en proponer las respuestas. Proposición 4. Reconocemos entonces que en el devenir de la realidad evolucionante hay un proceso y una secuencia, tal que las realidades material, vegetativa, cognitiva sensitiva e intelectiva racional autoconsciente, como realidades identificables tal como las conocemos, han aparecido una tras otra, de modo que cronológicamente la realidad física es anterior a la realidad viviente, y ésta antecede a la realidad sensitiva, que a su vez es anterior a la realidad intelectiva, racional, autoconsciente. Esta proposición indica una dirección en la evolución de la realidad, en el sentido que es imposible que los cambios hayan ocurrido temporalmente en el sentido inverso. Por ejemplo, que la conciencia sea anterior a la vida, o que la vida sea anterior a la materia. En este sentido, la vida aparece en un lugar y en un momento determinados de la evolución de la realidad material, o probablemente en distintos lugares y momentos, como una novedad, elemento o propiedad emergente, pequeñísima en comparación al conjunto de la realidad física. Del mismo modo, la conciencia aparece en la realidad biológica también como una novedad muy pequeña en relación al conjunto de ésta. Pero el hecho mismo del aparecimiento de cada una de estas novedades o propiedades emergentes, vida, sensación, intelección racional, ha de entenderse como un hito, un hecho crucial, que es precisamente lo que da lugar a la diversidad de ciencias que las estudian, haciendo que se presente como problema la cuestión de su necesaria unificación. Todo ello nos lleva a formular nuestra cuarta proposición. El proceso que en el transcurso del tiempo lleva desde la realidad física material a la realidad vital vegetativa y de ésta a la realidad animal cognitiva sensitiva y luego a la realidad humana intelectiva racional autoconsciente, marca un sentido, una dirección en el devenir de la realidad universal. Esto no significa que el universo entero llegará algún día a ser enteramente vivo, y que después todos los seres vivos alcanzarán el nivel de la realidad cognoscente. En otras palabras, no estaríamos en presencia de una evolución direccionada, esta que va de lo inerte a lo vivo y a lo cognoscente, abarcante de la realidad universal considerada como un todo, sino de una dirección evolutiva que está presente en la dinámica de la realidad como un filón o rama evolutiva que se va especificando y particularizando. Hay que reconocer además que el surgimiento de las sucesivas novedades mencionadas impactan inicialmente de manera muy reducida las dinámicas de las realidades en que aparecen. Al ser tan pequeña la novedad de la vida en relación a la realidad de la materia en que aparece, así como es inicialmente muy pequeña la realidad cognoscente en el contexto de la realidad viviente, no pareciera legítimo suponer que el surgimiento de las mencionadas novedades marque o indique una dirección o un sentido global
al devenir de la realidad evolucionante en general. Pero hay varios hechos o aspectos que nos llevan a formular como hipótesis que este filón evolutivo, que marca el sucesivo parecer de la materia, la vida, la sensación y la intelección, marca un sentido, una dirección y un significado que no es independiente del devenir universal. Para sostener esta proposición hay que considerar en primer término que lo único que pudiera indicar la existencia de una dinámica direccionada al interior de la realidad evolucionante es la observación empírica, racionalmente validada del progresivo surgimiento o aparición de ciertas novedades que podemos reconocer como altamente significativas, o sea, de propiedades emergentes, identificables como esporádicos pero sucesivos puntos sobresalientes a lo largo de una dinámica que, si se prescindiera de ellos, parecería que no avanza en ninguna dirección que tuviera realmente sentido y significado. Hay que considerar también que el surgimiento de cada una de estas novedades, aún en su pequeñez inicial, parece haber requerido como condición de su aparecer un larguísimo proceso de evolución de la realidad precedente que prepara su aparecer. En efecto, la vida no pudo aparecer hasta que se formó al menos un planeta suficientemente integrado y diversificado en su propia constitución física interna que hiciera posible que en él emergiera la vida. A su vez, la cognición sensitiva no pudo emerger hasta que se formaron especies animales dotadas de sistema nervioso y de cerebro, como resultado de una larga evolución de la vida. Y también la cognición intelectiva racional autoconsciente requirió la prolongada evolución previa de las especies animales hasta que surgió el Homo sapiens sapiens. Pero lo más significativo e importante es la constatación de que una vez que aparece la novedad de la vida en el mundo material, aquella inicia un proceso de crecimiento y diversificación que supone la integración a sus propias estructuras y dinámicas de elementos de la realidad previamente inertes que están en su entorno y con los que entra en contacto e interacción, los cuales pasan progresivamente a ser parte de la realidad viviente en su proceso de expansión. Digamos, para simplificar, que un volumen creciente de moléculas de realidad inerte se convierten en células de realidad viviente, de manera que una parte creciente de la realidad material se convierte en realidad biológica. De un modo similar, surgida la realidad cognoscente autoconsciente, ésta va integrando crecientes elementos de conocimiento, de conciencia y de subjetividad en la realidad viviente y material en que surge y donde se va expandiendo y diversificando. Dicho de un modo más simple, se observa que la realidad material y la realidad viviente se encuentran cada vez más interconectadas y comunicadas por la información y los procesos subjetivos generados por las inteligencias humanas. En tal sentido, aquellas realidades material, vegetativa y cognitiva sensitiva van siendo, en cierto modo y sentido, integradas o subsumidas en la realidad cognoscente intelectiva autoconsciente. Es así que, si bien las novedades o propiedades emergentes son inicialmente muy pequeñas en relación a la realidad en la que aparecen, al ir ellas integrando
o absorbiendo lentamente elementos de éstas en sus propias estructuras y dinámicas, la afirmación de la direccionalidad del proceso evolutivo parece reforzarse y validarse, encontrando importantes soportes empíricos. De modo semejante que en las anteriores, también esta cuarta proposición resulta difícil de asumir, no tanto esta vez por el sentido común y el pensar filosófico y religioso, sino desde las ciencias en su formulación positivista. Estas, en efecto, durante gran parte de su desarrollo y en la mayoría de sus corrientes teóricas, niegan la idea de una orientación finalista de las dinámicas evolutivas, entendiendo que los fenómenos se explican solamente por sus causas precedentes, careciendo de algún tipo de causación finalista que pueda direccionar los procesos previos. La ciencia física explica los fenómenos materiales en base al exclusivo operar de las 4 fuerzas o interacciones fundamentales: gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, mientras que la biología explica la evolución de la vida por efecto de la selección natural o la deriva genética, mutaciones y migraciones genéticas, etc., apareciendo las novedades como consecuencia de fenómenos que se producirían por azar. En nuestra proposición, que constata y afirma la dirección que ha seguido el proceso evolutivo de la realidad universal, en la rama o filón que ha llevado hasta el surgimiento del ser intelectivo, racional, autoconsciente, no estamos formulando una determinada explicación finalista del paso de un nivel de realidad al siguiente, ni indicando la existencia de causas finales que orienten el surgimiento de las respectivas cualidades emergentes que marcan los hitos de cambio. Lo que hacemos es solamente constatar y reconocer los hechos, la dinámica observable de un proceso que, visto desde el presente y mirando hacia el pasado, ve aparecer los sucesivos cambios que marcan la existencia de la dirección recorrida a lo largo del proceso evolutivo que conduce desde la materia inerte a la vida vegetativa y de ésta a la cognición sensitiva hasta alcanzar la cognición intelectiva racional autoconsciente. Es una dirección que se observa y se reconoce en retrospectiva, sin proponer de ella una explicación necesariamente finalista.